Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes de nuevo. Y hoy queremos iniciar una nueva serie que se va a llamar La percepción equivocada nos mete en serios problemas. Y Dios nos proveyó de una capacidad para percibir correctamente. Solamente que el hombre ha limitado esa capacidad con la que Dios nos entregó la tierra. Sumamente egoísta el hombre, solamente piensa en sus necesidades básicas, físicas, normales. Pero Dios nos dio alma y nos dio espíritu. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, ahí nos declara cómo fuimos criados por parte de Dios en tres partes: en espíritu, alma y cuerpo, tal como es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esos versículos nos relata cómo es que Él nos santifica en todo nuestro ser. Y así dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, 1, y vuestra alma, 2, y vuestro cuerpo, 3, sean guardados perfectamente e irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos que tener atención a tres partes de nuestro cuerpo, no solamente a uno, sino a tres partes. Y esas tres partes tienen hay que verificarlos, o hay que analizarlos, o hay que identificarlos en forma distinta y al mismo tiempo en forma grupal. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, pero somos una sola persona. De la misma manera nos manejamos como Dios se maneja, en ese sentido. Por lo mismo, tenemos que estar entendidos de cuáles son estas tres partes y cómo estas tres partes se conjuntan, y por eso vamos a ver un poquito la teoría de conjuntos, por decirlo así, cómo estas tres partes se agrupan, se coleccionan para entonces tener propiedades comunes, y esas propiedades comunes sean objetos de un análisis y de una interpretación correcta. A este grupo, a estos conjuntos, se les ha dado el nombre del diagrama de Ben-Euler. Así se conoce en forma geométrica. Pero nosotros lo vamos a utilizar para poder comprender lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. La percepción de las cosas a nuestro alrededor depende de cada sujeto. Cada sujeto tiene que reconstruir todos los elementos que se les presenta en su mundo físico. Cada persona, al ver esos efectos de su mundo, ya sea en su trabajo, ya sea en sus relaciones humanas, en sus familiares, enfermedades, todo lo que estamos percibiendo del mundo exterior, todos esos datos sensoriales que nos llegan al cuerpo y luego a la mente, pero ahorita estamos viendo el cuerpo, son de alguna manera organizadas por cada sujeto en forma distinta, dependiendo mucho del conocimiento que tiene cada individuo, de la cultura en la que se desarrolló, en los hábitos en los cuales normalmente se mueve, y en base a todo eso, cada individuo organiza lo que viene del mundo exterior y tiene finalmente una percepción final de lo que está sucediendo. Y como con esa percepción final de lo que está sucediendo, toma las decisiones, toma actos o actitudes en base a ello, y muchas de las ocasiones, la mayoría de las veces, está equivocado. Por lo mismo, hoy vamos a ver cómo no debemos equivocarnos con las percepciones que Dios nos permita entender del mundo exterior. Y primeramente deje hablarle del cuerpo. El cuerpo, como todo mundo lo sabemos, todos los que tenemos un cuerpo lo entendemos,
Nosotros podemos percibir el mundo exterior a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestro tacto, de nuestro olfato y de nuestro gusto. A eso le vamos a llamar el mundo sensorial, como es la manera en que nosotros podemos determinar lo que viene. Y cada uno de nosotros reaccionamos distinto. ¿Cómo reaccionas tú cuando hay un sonido fuerte de una bomba o un cohete? Algunos reaccionan así, otros se agachan, diferentes, otros no reaccionan. Reaccionamos diferente a cada una de estas acciones que pasan en el mundo. Cuando hay un accidente, algunos dicen, ¡ay, Jesús! O otros dicen, ¡no juegues! Y así, ¿no? Cada uno reacciona en una manera. Cuando hay un pleito familiar o alguien le aventa una cuchara al otro, se asusta, etc. Reaccionamos en forma distinta, como decíamos, dependiendo de la cultura, de los hábitos y de la educación que hemos tenido. Y en base a todo eso tenemos nosotros en nuestro cuerpo una reacción de diferente manera. El olfato, olemos a quemado, inmediatamente decimos, algo pasó a alguien. Algunos pues no les importa, pero otros sí reaccionan. Cada uno reacciona en base a los sentidos que tiene para precisamente determinar lo que está pasando en el mundo exterior. Y gracias a esos sentidos podemos percibir. Gracias a los sentidos, por ejemplo, si yo voy a pasar una calle, pues uso el de la visión, puedo ver si viene un coche a la izquierda, un coche a la derecha, y si veo que no viene coche, entonces paso. ¿Qué pasa si aquellas personas que están débiles de la visión, que no pueden ver, pues tendrían que usar la audición y oír si viene un coche o no? Y dependiendo de los sentidos que tenemos activos o que están muy bien, son con los que normalmente tomamos la decisión de pasar la calle o no pasar la calle. Si no, tampoco tienes la audición, híjole, pues ya nomás te queda el olfato, y si hueles aceites que ya estás debajo del camión. Entonces te equivocaste al decidirte pasar hacia el otro lado en un momento equivocado, ¿verdad? Pero dependiendo de esos sentidos es como tomamos las decisiones. Por otro lado, el cuerpo unido al alma es como recibe el alma todas esas, vamos a llamarle noticias o estímulos del cuerpo, percepciones que le llegan al alma, y a través de sus sentimientos. Hay personas que son melancólicas, que cuando ven que le tira al papá la cuchara, pues se ponen a llorar porque le da un sentimiento. Hay otros que agarran la cuchara y se la regresa. Entonces, porque es más colérico o sanguíneo que melancólico, y entonces responde diferente, ¿verdad? Las emociones, como algunos lloran, algunos se enojan, algunos se ríen de la misma situación, de que el papá le tiró la cuchara por alguna razón en la comida, y reaccionamos distintos. Y la voluntad es la que finalmente hace lo que debe hacer. El sanguíneo o el colérico le aventa la cuchara de nuevo a su papá, ¿verdad? Y se enoja. El melancólico se pone a llorar y se levanta de la mesa y se va a llorar a su cuarto y ya no quiere comer. Y así, ¿no? Cada uno reaccionamos de diferentes maneras porque percibimos las cosas en formas muy distintas unos a otros. Por lo mismo, al juntar estos dos elementos, alma y cuerpo, pues reaccionamos distintos. Pero dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que también somos espíritu. Y el alma tiene una percepción y genera ese mundo imaginario. A través de sus sentimientos, emociones, dice, ese mundo imaginario dice, mi papá está enojado conmigo, ¿no? Ese mundo imaginario dice, mi papá me está cobrando lo que le debo. Ese mundo imaginario te dice, nunca me ha querido mi papá. Entonces tú generas con el alma un mundo. Pero también tenemos espíritu. Y el espíritu está compuesto de dones y frutos del Espíritu Santo, que también esta tercera parte del hombre nos ayuda a conocer el mundo espiritual y interactuar con el reino de Dios. Este mundo espiritual, a través de los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu, podemos comprender y percibir ahora no solamente lo que el mundo nos dice, sino a través de nuestro espíritu podemos decir lo que Dios nos dice.
Bueno, con esta introducción queremos hablar precisamente ahorita en este primer tomo, por decirlo así, en esta primera episodio de la plática, hablar sobre el cuerpo y el alma, donde la mayoría de los hombres se mueven porque no han nacido de nuevo, como Jesús le explicó a Nicodemo y le dijo: necesitas nacer del Espíritu, porque a través del Espíritu es como podemos percibir el mundo espiritual, y esa percepción a través de los dones y de los frutos del Espíritu nos ayuda a complementar lo que el cuerpo y el alma nos están hablando y nos están diciendo. Pero la mayoría de las gentes se mueve a través de estas dos partes de nuestro cuerpo, porque no han nacido del Espíritu. Por lo mismo, la suma importancia de nacer en el Espíritu, porque no solamente nos da la vida eterna, eso es lo más importante, como Jesús se lo dijo a Nicodemo: necesitas nacer del Espíritu, porque a través de nacer en el Espíritu tienes vida eterna delante de la presencia del Padre. Pero si no has nacido, estás limitado. Solamente tienes estos dos elementos, estos dos conjuntos, como lo llamaría la teoría de conjuntos, y que unidos se unen a través de la percepción. Los elementos que tienen el cuerpo pues son visión, audición, tacto, olfato, gusto y percepción del mundo sensorial. Lo que es el alma tenía sentimientos, emociones y voluntades, pero también tiene percepción. Y a través de la percepción es como los dos, cuerpo y alma, se comunican, se relacionan y generan este mundo de la imaginación. A través de lo que está sucediendo a su alrededor, dependiendo de tu cultura, educación, como lo hemos visto, del temperamento con el que te mueves, vas a reaccionar en formas distintas hacia eso que te está pasando. Y la mayoría reacciona, pues, sí, como lo habíamos platicado, mucho referente a su estado temperamental. Si es una persona muy colérica, cualquier cosa que suceda afuera, pues si le tiran balazos va a responder con balazos, ¿verdad? Si lo ofenden va a contestar con ofensas, porque no tiene la parte espiritual donde puede contrarrestar y donde Jesucristo nos enseña que no debemos de regresar mal por mal, sino regresar bien aunque venga el mal hacia nosotros. Y esa parte no interviene. Por lo mismo, la mayoría de las personas se mueven aquí y hay un accidente, se bajan del automóvil, se pelean, porque perciben en su mundo de la imaginación, lo hizo adrede. Este canijo se pasó el alto y me chocó y es un cabezón y me las va a pagar. Entonces, todo esto genera algo que te imaginas y que reaccionas a esa imaginación. De repente tu cuerpo se enferma y el cuerpo le manda las señales al alma, y el alma también, a través de toda su educación, de toda su cultura, de sus sentimientos, de sus emociones, finalmente dice: esto es gravísimo. ¿Y por qué? Porque te salieron unos puntitos rojos en el cuerpo y dices: esto es cáncer. Esto es cáncer, definitivamente esto es cáncer, me voy a morir, me voy a podrir, la piel se me va a calcomer, me voy a quedar mal, y comienza a llorar. Y cuando lo único que te salieron, esos se llaman lunares de vejez, y no es porque te estás muriendo ni porque es cáncer, pero tú ya te generaste un mundo de la imaginación a través de esto, de tus sentidos, a través de tus sentimientos, de tus emociones. Y estos dos finalmente caminan en el mundo percibiendo, organizando toda la información. Cada uno la organiza de forma distinta porque cada uno tenemos un trasfondo distinto, y después de organizarlo, ¡pum!, genera el mundo de la imaginación, y al generar ese mundo de la imaginación, ¡pum!, toma las decisiones. Me voy a quedar pobre, me van a correr, me están corriendo, voy a perder mi trabajo, definitivamente me voy a quedar en la miseria, no voy a poder subsistir. Espérate, hombre, tienes muchas capacidades, pero no, las emociones y todo esto, reaccionas en forma, vamos a decir, impulsiva, y tomas decisiones impulsivamente porque no hay un espíritu que te controle. Y de esto vamos a seguir hablando de esto, y posteriormente, en la siguiente etapa, vamos a ver cómo interviene el espíritu
para controlar tus emociones. ¿Qué clave es lo que estamos escuchando? Pregúntate y reconoce qué está sucediendo en tu ser. Recuerda, hay un padre de mentira que obra y genera mentira, destrucción, y va a operar en tus pensamientos, va a tratar de influir tu voluntad, va a tratar de gobernar tus emociones, tus sentimientos, toda esta área del alma que estamos viendo, para que entonces reconozcamos lo que el mismo Pablo, hablando con los corintios, decía: yo no puedo hablarles a ustedes como seres espirituales por esa inmadurez que existe. Les estoy hablando como a seres carnales, porque les siguen gobernando los sentimientos, las emociones, todo lo que su voluntad quiere gobernar, incluso todo lo que viven en la carne. Son seres carnales. ¿De qué manera necesitamos ahora crecer en el espíritu? Una parte muy importante es lo que acaba de decir mi esposo: nacer en el espíritu, como Jesús habló con Nicodemo, pero la clave más importante es crecer, seguir creciendo como seres espirituales gobernados por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús fue muy claro al hablar de la persona del Espíritu Santo que caminaría con nosotros. Escucha de qué manera te afecta y te gobierna toda esta condición de sentimientos, emociones y voluntad. Cómo te habla Proverbios a tu ser y te advierte: porque cuál es el hombre en sus pensamientos, en el corazón, tal es él. Proverbios 23. Así es que atento, esa es nuestra esencia, no podemos cambiarlo. Como bien puso un ejemplo mi esposo, de repente esa mentira llega, la crees y te gobierna para responder con sentimientos, para responder con emociones, y creas todo un mundo que tú mismo te crees, que nos confunde, que nos ciega, que no nos permite ver el entendimiento espiritual, y cambiamos incluso la realidad. Salmo 94:11, el Señor conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. ¿Qué es lo que te está guiando? ¿Qué es lo que te está inspirando? Efesios 4:18, tenemos el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Donde el Espíritu Santo quiere habitar y gobernar, porque el mismo Espíritu quiere arrancar toda semilla que el Padre Celestial nos sembró. Pero el corazón que maquina pensamientos inicuos, esa es la naturaleza del hombre carnal, animal y diabólica. Proverbios nos lo habla tan claro en Proverbios 6, pero escucha, Él condenará al hombre de malos pensamientos. O sea que sí daremos cuentas de eso que está engendrando nuestra vida. Y hoy quiero advertirte, pensamientos de mal, de necedad, de pecado, de mentira, tienen que ser arrancados, dice el Señor, y totalmente confrontados de acuerdo a Proverbios 24, porque Él mismo, los pensamientos de los justos son rectitud, habla el Señor, y reconoce que en este mismo aspecto que establece Proverbios 12, en esa rectitud, Él quiere hablar y habitar a tu corazón. Más los consejos del impío que le rodean de este mundo hablan engaño, son inspirados por un Dios y Padre de mentira,
que gobierna este mundo. Hoy queremos que tú y yo podamos reconocer qué está inspirando nuestro ser. Queremos romper con esas raíces. Queremos que puedas tú mismo enfocar tu corazón para quitar miedos, odios. Todo esto se genera, como decía mi esposo, tú nunca me has querido, nunca me has amado, nunca has sentido. Y de repente generamos un odio contra la persona, generamos reacciones perversas. Estamos por celebrar el tiempo más hermoso del año, el recordatorio que el Redentor, el Dios con nosotros, ha venido a regenerar y restaurar lo que se había perdido. En esta hora alcemos nuestras manos al cielo para arrancar todo engaño, toda mentira, todo miedo, todo odio en el poderoso nombre de Jesús. Yo, Padre, pongo mi vida en ti. Declaro, Padre, que es tu Santo Espíritu que entra a mi ser y arranca de mí toda condición de muerte. Todo esto que hemos estado hablando que quiere atrapar nuestro ser, la visión, la audición con la que vemos las cosas, nuestro mismo tacto, como muchas veces es manejado por esos pensamientos inicuos, y cómo nuestros sentidos se obnubilan y obscurecen. Hoy, Señor, renuncio, di conmigo, yo renuncio a todo miedo, renuncio a todo odio, renuncio a inseguridades impuestas a través de pensamientos inicuos, renuncio a esa visión distorsionada de la realidad de Dios en mi vida. Yo renuncio a complejos, yo renuncio a temores que vienen y acechan mi corazón. Yo renuncio a la tristeza que constantemente quiere traer a mi vida depresión y desánimo. Renuncio a esa depresión que me quiere incluso atrapar y no dar esperanza de vida. Yo renuncio, Señor, a toda ansiedad, porque sé, Señor, que en Él tengo la vida. Jesucristo ha venido para darles vida y vida en abundancia. Jesucristo es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Yo puedo enfrentar como un ser espiritual toda acechanza de muerte y de temor, de maldad y de opresión, de iniquidad, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.